¿Qué tal? Nos encontramos ya en este segundo tema. Es hora de evangelizar. Y este segundo tema quisiera iniciarlo leyendo del Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16. Nos dice Jesucristo, nuestro Señor: ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras, buenas acciones, y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Y comienzo con esta lectura del Evangelio de San Mateo, precisamente para hablar en este segundo tema sobre el testimonio. Estamos llamados a ser luz del mundo. Jesús nos ha dado su luz. Dice la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 4, versículo 5, Él que dijo: de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar su luz en nosotros, para que seamos resplandor de su gloria. Y cuando Jesús habla de ser luz, de brillar con su luz, de ser resplandor de su gloria, se refiere sobre todo a nuestra vida, a nuestra forma de vivir en Él. Porque si uno pudiera resumir la vida en el Espíritu, la vida en el Espíritu es Jesús viviendo en nosotros. Es nosotros viviendo como Jesús para mostrarlo a Él. Vamos a hablar del testimonio. Evangelizar o comunicar el Evangelio es que una persona le cuente a otra lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es, en palabras sencillas, evangelizar con el testimonio. Es, diríamos, en el acto evangelizador, que una persona le cuente a otra lo que Dios ha hecho en su vida. Y dos, es cuando hablamos de evangelizar con el testimonio, hablamos de nuestra manera de vivir, de nuestra forma de comportarnos, de relacionarnos. Es ser ejemplo. Lo que San Pablo le decía a Timoteo en 1 Timoteo 4:12. Timoteo, procura ser para los demás ejemplo, modelo en la palabra, en la pureza, en la fe, en el amor. Es lo que San Pablo nos dice también en Efesios capítulo 4, versículo 1. Cuando le escribía a los Efesios, San Pablo les decía, Efesios 4:1, los exhorto, hermanos, a que vivan de una manera digna la vocación, es decir, el llamado que han recibido. El testimonio es muy importante en la evangelización. Y vuelvo a aclarar, el testimonio en dos líneas. En el acto evangelizador es contarle a otro, anunciarle la buena noticia al otro, en ese diálogo salvífico, a partir de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi historia. Lo que dijo Jesús al endemoniado de Gerasa después de liberarlo en Marcos 5:19. Ve y cuéntale a los demás lo que Dios ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Y cuando hablamos de testimonio, dos, hablamos pues de nuestra forma de vivir de una manera digna, íntegra, el llamado, la vocación que hemos recibido. Tres cosas sobre el testimonio. Expresión verbal de cómo Jesús ha cambiado la vida y cómo se viven los efectos de tener este encuentro personal con Él. En el acto evangelizador, repito, cómo Jesús ha cambiado mi vida y cómo vivo esta vida nueva
en Jesús. Hablar de Él a partir de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha hecho y sigue haciendo. El testimonio 2 es la llave de la evangelización, clave en la evangelización. Es vivencial y personal. No se presentan ideas o doctrinas, sino hechos concretos donde se ha experimentado la salvación de Jesús. Cuando hablamos de evangelizar con el testimonio, es que mi vida, mi forma de ser es ese anuncio, mi forma de hablar, mi forma de comportarme, mis gestos. Cuando San Pablo escribía a los tesalonicenses, en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 5, San Pablo les decía, el evangelio que les llevamos, fíjense, el evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros, prodigios y Espíritu Santo, que de eso vamos a hablar en el tercer tema, evangelizar con poder. Y sigue diciendo San Pablo, el evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros y Espíritu Santo, dejándoles plena convicción. Y también tengan en cuenta cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. A su vez ustedes se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor, cuando al recibir la palabra, probaron la alegría del Espíritu Santo. Y Pablo le escribe a los tesalonicenses, a la iglesia, a la comunidad de Tesalónica, diciéndoles, les llevamos el evangelio a ustedes con milagros, con poder de Espíritu Santo y con el ejemplo de nuestras vidas. Eso es el testimonio. El ABC del testimonio. El testimonio tiene que tener en el acto evangelizador 3 características. 1, alegre. 2, breve. Y 3, centrado en Cristo. Esto es lo que llamamos el ABC del testimonio. Alegre, porque tiene que ser un anuncio alegre. Alegría del Evangelio, nos ha dicho el Papa Francisco. Comunicar con alegría la buena noticia. Breve, porque tiene que ser fundamental ir a la esencia. Cuando estás compartiendo y evangelizando desde tu testimonio, vea lo fundamental, vea lo esencial, de acuerdo también a la circunstancia de vida o lo que la otra persona que estás evangelizando te ha compartido. Debe ser breve, ir a lo fundamental, a lo esencial, y una relación directa con la conversión o con el tema con el cual has anunciado el querigma, que pudo ser el amor de Dios, pudo ser el pecado, pudo ser la salvación, pudo ser la fe, la conversión, el Espíritu Santo, la comunidad. Y 3, centrado en Cristo. El testimonio tiene que estar centrado en Cristo, no en ti. Es decir, tú cuentas lo que Cristo ha hecho en ti. Y el más importante es Jesús, centrado en Cristo, que crean en Él, que lo amen a Él, que lo acepten a Él, que lo reciban a Él. Pablo, después de compartir su testimonio a la iglesia de Galacia, cuando escribía a los Gálatas, en Gálatas 1:24, Pablo escribía, y glorificaban a Dios a causa de mí. Se trata de que lo glorifiquen a Él a causa de lo que ha hecho en ti, no que te glorifiquen a ti. El testimonio tiene que tener 3 características, alegre, breve y centrado en Cristo. Hay 4 partes del testimonio, podríamos decir, sin pretender de que tiene que ser un esquema rígido, ¿no? Porque también es algo que el Espíritu hará brotar en ti, pero esto es algo que nos ayuda, porque una cosa es ser estructurado, excesivamente esquemático, eso bloquea, eso no deja actuar al Espíritu Santo. Y otra cosa es ser ordenado, sí hay que ser ordenado, y desde el orden incluso dejamos actuar al Espíritu Santo. El testimonio puede tener 4 partes, el antes de Cristo, el encuentro con Cristo, el después de Cristo y la exhortación o el mensaje
a la otra persona, la exhortación, el llamado, el antes de Cristo, el encuentro con Cristo, el después de Cristo y el llamado, el mensaje, la exhortación. ¿Quién eras antes de encontrarte con Cristo? ¿Qué sucedió en tu encuentro con Jesús? ¿Quién eres después de tu encuentro con Jesús? 4 partes del testimonio. El testimonio es la esencia en el anuncio del querigma, que fue el primer tema que les compartí sobre el querigma, como un mensaje no teórico, no meramente doctrinal, no de una idea, sino de una vivencia, de una experiencia de salvación, presentando a quien es el Salvador a los demás. El querigma es eso, un anuncio vivencial. Por eso el testimonio es muy importante. Si tú hablas del amor de Dios, hablas cómo te has sentido amado por Dios, cómo Dios te ha amado a lo largo de tu vida, de tu historia, cómo te ha amado hoy, cómo te ama desde tu experiencia de vida. Si no, estaríamos anunciando solo una idea, una teoría. Si tú predicas que Jesús es Salvador, es porque Él te ha salvado. ¿Cómo te ha salvado? ¿De qué te ha rescatado? ¿De qué te ha redimido? Si tú hablas de la fe y de la conversión, pues explicas desde tu vida cómo has vivido esta fe, cómo se despertó la fe en ti, experiencias de fe concretas, de conversión, de transformación. Hay 3 personajes de la evangelización, 3 personajes: el evangelizador, el Espíritu Santo y el evangelizado. Y esto es muy importante tenerlo muy claro. 3 personajes de la evangelización. El primero, el evangelizador, tú y yo. Instrumentos en las manos de Dios. Porque el Dios que puede hacerlo todo, decía San Anselmo, no ha querido hacer nada sin contar con nosotros. Él cuenta contigo, Él cuenta conmigo, cuenta con nosotros. El evangelizador es el que proclama el querigma de una persona viva, Jesucristo. El evangelizador es testigo, no reportero. Es decir, transmite una experiencia de vida, no solo una información que otro le ha dado. Es testigo y testifica con su propia vida que en todo tiempo y lugar a Jesús es posible vivirlo de una manera diferente en este mundo. Es posible encontrarse con Él para tener una vida con propósito y sentido. Ese es el evangelizador, el que proclama el querigma, el que es testigo y testifica de Jesús. Hay 3 testimonios que siempre son convenientes a la hora de evangelizar. Uno, el más fuerte. ¿A qué se refiere el más fuerte? El evangelizador expresa cómo por la fe y la conversión tuvo un encuentro personal con Jesús. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Esa experiencia fuerte, transformadora, que marcó tu vida. Eso se le llama el testimonio el más fuerte, que generalmente tiene que ver con ese punto de encuentro con Jesús que marcó un antes y un después, nuestro punto de partida, de arranque. 2, el más reciente. De acuerdo a la circunstancia o al diálogo que estás con el evangelizado, pues puedes compartir un testimonio el más reciente, algo que se adapte al mensaje de lo que Dios ha hecho recientemente en tu vida, que pudo ser ayer, que pudo ser hace una semana, que pudo ser hace un mes, que pudo ser hace un año, el más reciente. O 3, el que se adapte a una circunstancia concreta. El testimonio de tu vida que se adapte a la necesidad de la persona que estás evangelizando, a la situación que está viviendo. Al evangelizador no le corresponde, y esto es muy importante tenerlo claro, enseñar teorías, transmitir ideas o presentar meramente doctrinas. Es evangelización, querigma. Al evangelizador no le corresponde convencer al evangelizado con manipulación o sentimentalismo. La evangelización y la apertura del otro de su corazón no es algo que se impone, no es algo que se manipula. Hay un principio que se llama libertad
Dios no se impone, se propone, Dios no obliga, Dios invita. Siempre respetar esa libertad del otro que estás evangelizando. Al evangelizador no le corresponde convertir y cambiar a las personas. No eres tú el que convierte al otro. Tú no cambias a nadie. Eso es una obra de la gracia, una obra del Espíritu Santo. No le corresponde chantajear o asustar al evangelizado. Nuestro querigma no es de temor y de miedo. Si no te conviertes, te vas a ir al infierno. Cristo viene, ya, vuélvete a Él, y si no te conviertes, te vas a condenar. Ese no es el mensaje del Evangelio. Al evangelizador no le corresponde chantajear o asustar al evangelizado, forzando una respuesta o una experiencia. Al evangelizador no le corresponde ver el fruto terminado de la obra de evangelización. No nos corresponde ver el fruto terminado. Nosotros sembramos la semilla. Dios es el que la hace germinar y la hará fructificar. Y muchas veces no veremos el fruto terminado de la evangelización. Miren, les cuento un testimonio de la evangelización del año pasado en San José en julio, la avanzada nacional, que fue en San José. Se evangelizó el Parque Central, el Parque La Merced, la Plaza de la Democracia, las garantías sociales, todos los parques, Parque Morazán, bulevares, Zona Roja, en San José. Y unos chicos fueron a evangelizar por la Zona Roja y estuvieron evangelizando en los prostíbulos. Y una de las prostitutas, una de las mujeres que fue evangelizada, tuvo una experiencia del amor de Dios, tuvo una experiencia con Jesús muy poderosa, muy bella. Fue tan fuerte que hasta se vino con los chicos que andaban evangelizando, se vino con ellos esta mujer. Y estuvo en la Eucaristía de clausura que fue en la Catedral Metropolitana. Y ahí estaba esta mujer tocada por Dios, en una situación de vida muy difícil, pero evidentemente Jesús tocó su vida, vino a su corazón y había una experiencia de Dios ahí muy genuina. Después de la Eucaristía, algunos hermanos, junto con el padre Marcos Zavala de México que nos acompañaba, oramos por ella. Estuvimos orando, hablando con ella, evangelizando aún más, escuchándola. Al día siguiente había un encuentro nacional de jóvenes. La invitamos al encuentro nacional de jóvenes. Recuerdo haberle dicho, toma un taxi, si no tienes dinero, llega y nosotros te lo pagamos. La hermana no llegó. Ella no asistió al día siguiente. Es más, no hemos vuelto a saber de ella. Le ofrecimos toda la ayuda, hasta número telefónico. Se hizo una obra de evangelización. El Señor la tocó, se sintió amada por Dios. Sabemos que ahí Dios sembró una semilla, sabemos que Dios ahí actuó. Y quizás no vemos el fruto terminado de toda la obra de la evangelización, pero sabemos que ese anuncio, que esa palabra que esa mujer recibió, que ese amor que esa mujer recibió, no quedará en vano, no quedará estéril. Al evangelizador no le corresponde ver el fruto terminado de la obra de evangelización. El segundo personaje es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, diría el beato Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, es el agente principal de la evangelización. Es el evangelizador principal. La proclamación y el testimonio son necesarios, pero solo son instrumentos, ya que el personaje principal es el Espíritu Santo. Y su acción se manifiesta en el evangelizador, dándole celo por el evangelio, ungiéndolo, llenándolo de poder y amor. El Espíritu Santo, dice San Juan 16:8, es el que convence de pecado, el que derrama el amor de Dios en los corazones, dice Pablo en Romanos 5:5. Es el que conduce al encuentro con Jesús, porque nadie puede decir Jesús es el Señor si no lo mueve el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Por eso Él es el personaje principal de la evangelización. Y el tercer personaje de la evangelización es el evangelizado. Y el evangelizado es aquel que escucha la palabra,
que recibe el mensaje y que responde a Dios. Así que esto es lo que corresponde a este segundo tema, el testimonio en la evangelización como llave de la evangelización. Que Dios les bendiga.